tema de cláusula penal. Traten de tener el código a mano, como decimos buenas tardes. siempre, y profe, ¿me escucha? quieren hablar. ¿Podrías levantar un poquito el volumen? Sí, me acerco. Mabel Guío le habla, profesora. ¿Me escucha? Vos sabés que te escucho muy bajito, no sé si es mi micrófono o el tuyo. Yo lo subí al máximo. ¿Me puede escuchar ahí? Está bien. Yo le quería preguntar si puede explicar un poquito sobre el parcial. A ver, déjame un minutito. A ver ahora si te escucho mejor. ¿Ahí me escucha? ¿Mabel? Sí, sí. Sí, ahí te escucho mejor. Buenas tardes. Sí. Yo lo que le quería preguntar si usted puede explicar algo sobre el parcial. Si nos puede ir adelantando. No, hoy todavía no. Todavía no. Va a ser, por supuesto, escrito y como el doctor Brun es el que diseña y decide el tipo de parcial, pero en principio va a ser por el campus, eso seguro, y más sobre la fecha seguramente les van a dar las pautas. Bueno, perfecto, muchas gracias. Muy bien, doctora. Seguimos entonces. No, por favor, sigamos adelante. Bueno, vamos a hablar ahora, hoy, de cláusula penal. Si tienen el código a mano, siempre es mejor, más fácil para ir siguiendo la clase. Hablamos, hasta ahora, nosotros veníamos viendo como si fuera de un lado y del otro de la vereda, el cumplimiento y el incumplimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué manera ese acreedor, que es aquel que está esperando que le sea cumplido aquello a lo que se ha obligado el deudor, qué tipo de herramientas tiene para que de alguna forma tenga un efecto coercible contra su deudor para que éste cumpla aquello a lo que se ha obligado. Hoy, puntualmente, vamos a analizar lo que denominamos cláusula penal. La cláusula penal, ¿para qué sirve? Es para que una persona asegure el cumplimiento de una obligación. El origen de esta figura es una pena o multa que en caso de retardo o no cumplimiento se activa. Fíjense exactamente cómo le damos dos usos o dos funciones: retardo o incumplimiento. Esto significa que el mismo tipo de medida puede tener dos efectos. Hasta ahí es muy importante que retengan esto porque va a ser importante a lo largo de lo que vayamos desarrollando acerca de las características de la cláusula penal. Esta es una figura de mucha utilidad para el derecho. ¿Por qué? Porque lleva implícito una práctica que en definitiva va a allanar el camino del acreedor ante un incumplimiento. Es decir, ambas partes conocen desde el vamos qué es lo que puede ocurrir ante un incumplimiento. El origen de esta figura se remonta al derecho romano. Ya en el derecho romano nace esta forma de garantizar el cumplimiento en aquellos momentos en que no teníamos otra forma de hacer cumplir al deudor como hoy que lo hacemos a través de la ejecución de otros bienes. Entonces, de alguna manera, se creó una forma de hacer exigible esa obligación de antemano. Es decir, ya de antemano se preveía la posibilidad de que
hubiera algún tipo de incumplimiento por parte del deudor. Entonces, es una estipulación accesoria a una obligación principal. Y ahí tenemos la otra característica importante, que es una accesoria a una obligación principal. La primera característica que nosotros podríamos destacar a nivel inclusive psicológico es el tema de asegurar el cumplimiento y fijar un límite, a su vez, para el acreedor respecto al resarcimiento en caso de cumplimiento tardío o incumplimiento total. Entonces es un recurso, como dice la placa, que su destino es compeler psicológicamente al deudor al cumplimiento de la obligación. En este caso, como la cláusula penal en ocasiones puede ser muy gravosa, es decir, más gravosa inclusive que la prestación principal en sí, es un verdadero estímulo al deudor para que cumpla, porque dice, si yo no cumplo, entonces ¿cuáles serían las consecuencias? Si se conocen de antemano, eso va a poner un condicionamiento en que el deudor va a pensar dos veces si va a incumplir o no va a incumplir. Obligacionales, donde una va a cumplir el rol de principal, es decir, a partir de qué contrato es el que va a tener accesoriamente pegada esta cláusula penal. Entonces son dos obligaciones en una, donde una va a tener el rol de obligación principal y el otro, o esta otra, la de obligación accesoria. La cláusula penal la tenemos definida en el artículo 790 del Código Civil, ténganlo como siempre a mano. A ver, Agustina Hugo Bach, ¿la podés leer, por favor? 790. Sí, profe, ya lo busco y lo leo. Tranquila, no hay ningún problema. Lo importante cuando tenemos así ya definiciones nosotros dentro del código es que nos facilita la búsqueda de una definición o de un concepto, porque el mismo código ya nos lo da. Lo leo. Concepto. Dale. La cláusula penal es aquella por Sí. la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación. Bien, perfecto. Entonces, ahí, si ustedes no tuvieran ningún otro tipo de explicación ni aclaración, del mismo artículo ya van a mínimamente desprender dos situaciones diferentes. Una para el incumplimiento total y otra para un cumplimiento tardío. Muy bien. Sigamos. Entonces, de ese artículo se desprende una clasificación que me va a dar dos categorías. La primera la vamos a denominar moratoria, una cláusula penal con función moratoria. ¿Por qué? Porque esa cláusula penal va a estar pensada y acordada para el caso de demora en el cumplimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a activarse esta cláusula penal? Cuando el deudor tenga una demora, pero esa demora tenga implícita la intención de cumplir el deudor, ¿sí? Entonces lo único que va a castigar, por buscarle un sinónimo, es el cumplimiento fuera de término, pero no el incumplimiento total, ¿sí? Entonces es una... ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿la clasificación de moratoria tiene que ver con el incumplimiento tardío, no? Exactamente. Con el cumplimiento tardío. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, Bien. perfectamente. Ok, Eso gracias. es. Muy bien. Ahí me preguntaban si tenía que estar constituido el mora. En realidad es una constitución en mora automática, porque justamente la cláusula penal va a tener en su redacción implícita, por ejemplo, si va pegada a un contrato de locación, va a decir, si usted no pagara del día 1 a 10 de cada mes, tendrá una cláusula penal como castigo
de 500 pesos por día de demora, ¿sí? Eso sería una cláusula penal con efecto moratorio, o como función moratoria. Lo único que está castigando es el retardo en el cumplimiento. Distinto es el caso en el que se establece como función compensatoria. ¿Y esto a qué se refiere? Cuando hay un incumplimiento definitivo, cuando hay un valor que sustituya la prestación principal. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que reparar un vehículo, ¿no es cierto?, el cual vamos a utilizar para un viaje que vamos a hacer a determinado lugar y sabemos que el destino tiene una fecha concreta en la cual yo debo estar o participar. A mí, si el auto no me lo arreglan en tiempo oportuno, ya el cumplimiento tardío me es inoficioso, no me sirve. ¿Por qué? Porque es un incumplimiento definitivo. Ya más tarde a mí no me sirve. Entonces, ese tipo de cláusula penal normalmente tiene un valor muchísimo más fuerte y grande que el de la función moratoria. ¿Por qué? Porque a mí lo que me va a significar ese castigo justamente es sustituir a la obligación principal con un valor equivalente al perjuicio y a la prestación principal que no se cumplió. Entonces va a tener incorporado en sus elementos los daños y perjuicios derivados de esa inejecución. ¿Se entiende entonces? Ahí tenemos claramente demostrables o demostradas las dos funciones que puede adquirir esta función o estas funciones de la cláusula penal. Después vamos teniendo caracteres que hacen propio a lo que sería la cláusula penal. Estos caracteres van a tender a dar ciertas características que van a ir en coincidencia con las dos funciones que puede tomar la cláusula penal. En principio, la accesoriedad. Dijimos que es accesorio porque va a depender de una obligación principal. Va a traer consecuencias respecto a una obligación principal. Vaya mirando o teniendo a mano el artículo 791 que ahora vamos a designar a alguien para leer. Después, el segundo elemento es la interpretación restrictiva. ¿Y a qué se refiere esto? Si yo claramente no tengo establecido que el objetivo de esta cláusula penal es la sanción del retardo o el incumplimiento total, no lo puedo inducir, no lo puedo presumir. Cuando nosotros hablamos que en el derecho hay una cláusula o una situación de interpretación restrictiva, esto significa que no se le puede agregar ni se lo puede presuponer. Tiene que estar claramente expuesto y expresado y claramente tiene que tener esa cláusula la intención de cumplir alguno de estas funciones, ya sea moratoria o compensatoria. Antes de ir a la inmutabilidad relativa, que eso nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque tenemos que hacer un poquito de historia, vamos a condicional. ¿Por qué tiene la característica de ser condicional? Porque justamente esta cláusula se activa cuando nosotros tenemos alguna de las situaciones objetivas presentadas en cualquiera de las dos funciones. Es decir, o moratoria o compensatoria. Moratoria para el caso de que sea un cumplimiento tardío o compensatoria cuando tenemos inejecución absoluta. Entonces, en ese caso, ¿por qué decimos que tiene la característica de ser condicional? Porque solo se va a activar si y solo si se produce el incumplimiento de la obligación principal. Si la obligación principal cumple su curso natural
tal como lo habían pactado las partes, esta cláusula nunca se va a activar. Entonces, la condición está dada por el incumplimiento. Subsidiariedad o acumulación. Esto es, también es importante la interpretación de cualquiera de estas dos características. Cumple una función subsidiaria siempre y cuando, ¿sí?, vaya a tener como si fuera una función que descarta la principal. Esto significa, si yo incumplí la obligación principal, subsidiariamente va a entrar a activarse esta cláusula penal. Cuando cumple una función de acumulación, significa que, además de cumplir la obligación principal, como en el caso de que sea un cumplimiento tardío, va a tener una función de acumulación, es decir, vos cumpliste tarde, te voy a cobrar una pena por cada día de retardo, además del cumplimiento de la obligación principal. Es decir, tu alquiler, vos lo pagaste 10 días más tarde, y a su vez tenías una pena de 500 pesos por día de retardo, vos vas a pagar el alquiler principal más los 500 pesos por día de esas 10 días. Entonces, sumo lo que significa esa cláusula penal diaria más la obligación principal. ¿Se entiende? Entonces, la subsidiariedad descarta. ¿Por qué? Porque pasa a cumplir la totalidad del cumplimiento. Acumulación es cuando cumplo la principal y además la cláusula penal. Y ahora, antes de ir a la inmutabilidad relativa, vamos a elegir a alguien que por favor nos lea el artículo 791. A ver, Diana Zambrana, por favor. Sí, hola. Objeto. Bien, gracias. La cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero o cualquier otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero. Perfecto. Bien, entonces ahí nosotros vemos que es muy importante determinar cuál va a ser el objeto de la cláusula penal. Y tenemos habilitada la posibilidad de que esa cláusula penal esté evaluada en especie, es decir, o dinero o con un bien. Esto de la inmutabilidad relativa, vamos a hacer primero un paréntesis. Nos vamos a tener que centrar un poquito en el origen del derecho romano, en cómo estaba establecido en el Código Civil de la Nación de Vélez Sarsfield y cómo mutó o se modificó en este código vigente. En principio, cuando la cláusula penal tiene su origen en el Código Civil de Vélez Sarsfield, tenía una fuerte influencia tanto del derecho alemán como del derecho romano. Y la individualidad y la libertad y convención de las partes era absoluta. Es decir, en ese momento hablábamos de inmutabilidad absoluta. ¿Sí? Esto es muy importante que lo anoten porque uno les puede preguntar en el examen como oposición a la inmutabilidad relativa, la inmutabilidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hemos pactado es ley sagrada para ambas partes. No se puede modificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? En países cuando lamentablemente tenemos que atravesar fluctuaciones económicas y monetarias de gran magnitud, esto en algunos momentos de la historia argentina, y siempre tenemos lamentablemente la posibilidad de marcar ejemplos coexistentes con nosotros, porque no nos curamos, ha dado problemas en este sentido. Cuando nosotros hablamos de una inmutabilidad absoluta, ocurrió, y esto arranquemos en el Rodrigazos y en la historia, cuando ustedes han visto esas grandes fluctuaciones monetarias o grandes devaluaciones de nuestro país, antes del año 1969, porque con la ley 17711,
que trajo una reforma muy profunda al Código Civil de Vélez-Sarsfield, ya había intervenido en el artículo 652 bis de ese Código de Vélez-Sarsfield, justamente suavizando el concepto de inmutabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no le dábamos ningún tipo de participación al Estado o al orden público como remedio equilibrante entre las dos partes, podían ocurrir grandes injusticias. Si nosotros hablamos de devaluación, estas injusticias podían darse. O sobre el acreedor de la deuda. Por ejemplo, hubo un momento que la devaluación quitó 3 ceros y esa devaluación, frente a una cláusula penal, por ejemplo, en un contrato de alquiler, podría provocar lo siguiente. O esa devaluación a ustedes les convertía, por ejemplo, en una suma irrisoria esa cláusula, vamos a suponer, que el alquiler fuera de 10.000 pesos por mes, ¿sí? Y la cláusula penal era equivalente a 500 pesos por mes. Cuando tuvimos fuertes devaluaciones, ustedes les podía pasar lo que me contaba mi abuelo, que se acostaban ricos y se levantaban pobres, porque en ese momento hubo una actualización y un ajuste tan agresivo que quitó 3 ceros a la moneda, ¿no? Entonces imagínense que hoy ustedes tuvieran 1.000 pesos en el bolsillo, como mi pobre abuelo Armando, y al otro día se levantaran y tuvieran 1 peso en el bolsillo. Entonces, en ese momento lo que ocurrió, que era tan injusto en lo que se había convertido la cláusula penal, que, por ejemplo, a quienes tenían un contrato de alquiler activo con cláusula penal, les convenía más no pagar el alquiler y pagar la cláusula penal que pagar el alquiler en tiempo. Volvemos a insistir, imagínense que fueran 500 pesos de multa y le sacan 2 ceros, son 5 pesos por día. Bien, es tentador. ¿Para qué voy a pagar si no me sale nada no pagar? ¿Sí? Entonces, esta inmutabilidad relativa, que fue introducida, ya les digo, con la reforma de la 17711, en el artículo 652 bis, lo que hacía era tratar de poner un paño de agua fría y habilitar la posibilidad de una intervención judicial a pedido de parte para adecuar, vayan metiéndose estas palabritas, adecuar la cláusula penal a la realidad. Es decir, o adecuarla para el acreedor, para quien hubo una desproporción, esta palabra es muy importante, desproporción, y la mantiene este código, entre el hecho que se está sancionando, multando, penando, y la obligación principal. Cuando existe una gran desproporción, el juez podrá adecuarlo para un lado o para el otro. ¿Por qué? O porque puede terminar resultando irrisorio para el acreedor, o puede resultar absolutamente oneroso para el deudor. Caso, un dólar que nos levantamos y de a 30-40% aumenta. ¿Sí? Entonces, eso dio lugar a la posibilidad de hablar de una inmutabilidad relativa. Relativa, ya les digo, porque vamos a tener en cuenta qué pasó entre que se constituyó la obligación y se tuvo que cumplir. Bien. Objeto. Cláusula penal. ¿Qué tiene por objeto? Recién lo acabaron de leer. 791. Muy bien. Puede ser o dinero o objeto. O sea, otra prestación. Cualquier objeto puede tener. ¿Sí? Lo que tiene que estar siempre es perfectamente delimitado. Muy bien. ¿Qué pasa cuando ese deudor no cumple la obligación? Bien.
siempre va a tener la posibilidad de demostrar que de su parte no hubo culpa, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí. Miren cuántos ejemplos podemos adaptar a nuestra situación actual de pandemia, por ejemplo, y de aislamiento y prohibición y cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el caso fortuito y la fuerza mayor nos queda chico a lo que veníamos viendo, porque si una pandemia como esta ocurrió hace 100 años, quiere decir que no es moneda corriente en nuestro código, ¿sí? Entonces, ¿hay posibilidad de eximirse de esa cláusula penal? Sí. ¿Cuándo? Cuando hubo ruptura del nexo de causalidad, que lo vimos la clase pasada. Si se interrumpe, si hay una razón por la cual justifique al deudor el incumplimiento, estaríamos en la exhibición. Ahora, esa exhibición, primer punto, ¿quién la tiene que probar? Por supuesto, quien la alega, en este caso el deudor. 2. ¿Cómo debe ser esa interpretación? Debe ser interpretada restrictivamente. Y cuando nosotros decimos que algo tiene que tener una interpretación restrictiva, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que debe estar analizada, ¿sí?, como decía el derecho romano, in concreto, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, lugar y persona. Yo no puedo tener una solución generalizada, sino que yo lo debo analizar respecto al acto concreto, respecto al momento concreto, respecto a las circunstancias y a las personas concretas. Bien. El otro tema es cuando cumple un rol de indemnización o compensación, ¿sí? En este caso, este tipo de pena normalmente suple. Cuando decimos suple, ¿puedo acumular yo también, además del cumplimiento de la cláusula penal, los daños y perjuicios? No. Cuando la cláusula penal está pensada y acordada con términos indemnizatorios, no puedo acumular las dos acciones, ¿sí? Entonces, obviamente, si ustedes les muestran dos contratos sin especificarles si es una cláusula penal moratoria o compensatoria, automáticamente cuando ustedes leen la redacción y cuando leen las consecuencias se van a dar cuenta cuando cumple una función indemnizatoria. ¿Por qué? Y porque va a ser mucho más gravosa, va a ser mucho más importante, va a ser de un monto mucho mayor, ¿sí? Entonces, en este caso, en el de la penal compensatoria, el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, ¿sí? Aunque después diga, uy, pero esa cláusula penal o esa pena no fue o no significó una reparación suficiente, ¿sí? En principio, no tiene derecho a otra indemnización, no tiene derecho a una doble acumulación. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo pedimos cómo activamos y cómo llevamos a cabo la ejecución de esa cláusula penal? El acreedor, cuando tiene establecida esta cláusula penal, ya sea con efecto moratorio o con efecto compensatorio, no tiene que demostrar que sufrió un daño y perjuicio, ¿sí? Ni el deudor puede exhibirse de satisfacerla diciendo, bueno, mira, yo no te pude pagar el alquiler en término, ¿sí? Entonces, ¿para qué te voy a pagar la cláusula penal moratoria si en realidad vos no sufriste ningún perjuicio, no pasó nada, te lo estoy pagando 5 días después? No. Justamente este acuerdo a mí me va a reemplazar toda la carga probatoria que tendría que tener sobre sus espaldas el acreedor al querer reclamar un daño y perjuicio por la vía normal. Esto es algo estipulado que exonera de pruebas a las partes, ¿sí? Si no, no tendría sentido. Bien. Acá
cuando decimos los jueces pueden reducir las penas, bueno, en este cuadro, anótense en esta placa que estamos hablando de la inmutabilidad absoluta y la relativa. Hoy hablamos de inmutabilidad relativa, ¿por qué? Porque los jueces podrían reducir las penas cuando haya desproporción, ¿sí? La palabra desproporción es la clave. No tienen otro sinónimo para poder definir esta situación, ¿eh? Cuando el monto es desproporcionado con la gravedad de la falta, teniendo en cuenta tanto el valor de las prestaciones y otras circunstancias del caso. Entonces, puede ocurrir para un lado o para el otro, y configurarse lo que llamamos el abuso del derecho o aprovechamiento, o de la situación del deudor, o también puede ser la situación del acreedor, ¿sí? Entonces, esto es lo que, después de varios años y con jurisprudencia y doctrina, se llegó a este código con esta idea de una inmutabilidad relativa. Es decir, cuando haya desproporción. El juez, a pedido de parte, es decir, o lo pide el deudor o lo pide el acreedor, podrá adecuar, ¿sí? Teniendo en cuenta que el juez, y bueno, va a tener que ver cuál es la gravedad de la falta que sanciona y otras circunstancias del caso. Entonces, en ese caso, podrá modificarlo. Bueno, y finalmente vamos a ver qué ocurre cuando la cláusula penal sanciona una obligación de no hacer. Y ustedes miran, pero ¿en qué caso sería esto? ¿Cuándo funciona? Bueno, por ejemplo, un caso común, corriente, sencillo, es el caso de la pared medianera, ¿no? Por ejemplo, bueno, a partir de los 2 metros no se puede construir. Esa es una obligación de no hacer. Ahora, si vos construiste más de 2 metros, la pena va a ser X, o una indemnización en dinero, o la destrucción de la obra, etc. ¿Sí? Entonces, una pregunta de examen puede ser, ¿una obligación de no hacer puede tener como cláusula accesoria una cláusula penal? Sí. ¿Y cuándo incurro yo en la falta para que active la cláusula penal? En el momento que ejecuto el acto que justamente se obligó el deudor a abstenerse. Bien. Ahora, el deudor puede eximirse de cumplir la obligación con el pago de la pena solo si se reservó expresamente este derecho. Es decir, es más de lo mismo. Cuando en la cláusula penal tiene incluido un monto que implique la satisfacción de los daños y perjuicios, el deudor, pagando esa cláusula penal, se liberó de la obligación principal. Obviamente, dice si se reservó expresamente. Reservó expresamente se refiere a que tiene que estar escrito. No se puede, como decíamos antes, presumir. Esto es de interpretación restrictiva. Bien. Ahora bien, el acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y de la pena. Damos vuelta la ecuación, ¿sí? Acá que dice, en el ejemplo de medianera, Mercedes Cala, ¿cómo sería? ¿La deja a la altura que quiere? No. El de medianería sería, si entre vos y yo acordamos que más allá de los 2 metros no podemos construir en la pared medianera, el que haya construido incurrió en falta, incurrió en la cláusula penal. La ejecución de eso justamente implica el no cumplimiento. El no cumplimiento de no hacer. Bien. Ahora, el acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que se haya estipulado la pena por el simple retardo, que en este caso
ahí va a tener que pagar lo que corresponde a la sanción por pagar tarde, más la obligación principal, ¿sí? O sea, cuando la cláusula penal cumple una función moratoria, el pago de esa cláusula penal no significa que quedó extinguida la obligación principal, sino en el caso de que cumpla solamente una función indemnizatoria. ¿Qué pasa si el deudor cumple solo una parte de la obligación o lo cumple mal, o fuera de lugar o tiempo? Si el acreedor la acepta, ojo, no veamos esto como que es la regla. El deudor, en principio, no puede hacer lo que se le da la gana. Si hizo lo que se le da la gana y cumplió en una proporción menor o cumplió mal, ¿sí? Entonces, el acreedor o lo acepta o no lo acepta. Si no lo acepta, activa la cláusula penal completa. Si acepta ese pago irregular, entonces, por una cuestión de, digamos, equilibrio, la pena se disminuye proporcionalmente a la parte incumplida. ¿Sí? Esto es una cuestión de lógica, no requiere mayor análisis. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando la obligación principal o es divisible o es indivisible? Una obligación puede ser divisible o indivisible de manera material o ideal. Material es cuando tengo 10 vacas y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una por una, eso es divisible. Pero la indivisibilidad puede ser ideal cuando decimos que una obligación es indivisible de manera ideal, o cuando tiene origen en la convención de las partes, o cuando por la naturaleza propia del objeto no se puede dividir, ¿sí? En ese caso, si la indivisibilidad está dada por un acuerdo de las partes, ¿no? Las partes se vincularon frente a esos objetos que aún siendo materialmente divisibles los consideran indivisibles, cada uno de esos codeudores o los herederos del deudor no incurre en la pena sino en proporción de su parte. ¿Sí? Ahora, eso es en la medida en que sea divisible esta obligación. Si fuera indivisible, entonces en vez de estar obligado por su parte, va a estar obligado por su alícuota parte. Y acá vamos a detenernos un poquito, que después más adelante lo vamos a profundizar. Nosotros hablamos de cuota parte cuando estamos hablando de partes divisibles de un todo, ya sea objetos divisibles físicamente o divisibles en cuanto a cómo las partes se unieron cuando es más de uno. ¿Qué pasa? Si la cosa es divisible, cada uno de esos codeudores, o por ejemplo herederos de un deudor, que son más de uno, van a poder o van a quedar obligados por su cuota parte. Pero cuando es indivisible, van a quedar obligados por su alícuota parte. Y cuando hablamos de alícuota parte, estamos hablando de una ecuación traducida en porcentuales, ¿sí? Si nosotros somos 4 herederos de una casa, ¿sí? Y hay un incumplimiento cuya cláusula penal implica, por ejemplo, la entrega de esta casa, cada uno de nosotros va a estar obligado por el porcentual que le corresponde en la herencia, si fuéramos herederos. Ahora, también esa indivisibilidad puede estar basada en la solidaridad. Y esa solidaridad es otro tipo de obligaciones, que también lo vamos a ver en clasificación de las obligaciones, cuando esa indivisibilidad, a diferencia de lo que ocurre con una casa, está dada por lo que las partes quisieron acordar. ¿Sí? Acá tenemos 2 vacas, pero resulta que somos 3 deudores que debemos las 2 vacas.
Si bien cada animal es divisible porque tienen su autonomía, nosotros somos 3 deudores que nos comprometimos por un porcentual de las 2 unidades. Entonces, eso se llama solidaridad. En ese caso, cada uno de los obligados solidariamente deben al acreedor la totalidad de la obligación. Y después entre ellos se reclamarán el porcentual traducido en dinero que le corresponda. Repetimos, somos Juan, Pedro y Claudia. Los 3 debemos en manera solidaria las 2 vacunos. Nosotros los 3 estamos obligados a esto. Y si no cumplimos con los 2 vacunos, tendremos que a cualquiera de nosotros 3 se le reclamará la indemnización correspondiente a los 2 vacunos. Pero el total, no una parte porcentual como en el caso de obligaciones divisibles o simplemente mancomunadas. Es muy importante el nexo de los deudores para el cumplimiento de la obligación y de la cláusula penal. Bien, ¿qué ocurre si se produce la nulidad de la cláusula penal? Bueno, esto les tendría que salir del análisis de cómo venimos describiendo esta figura. Nosotros en los caracteres de la cláusula penal nombramos entre ellos el tema de que la cláusula penal, la primera característica es que es accesoria de una causa principal, ¿sí? Entonces, si la cláusula penal fuera nula, ¿no? Por alguna razón, por ejemplo, porque en su contenido tiene un objeto fuera de comercio, esto no causa la nulidad de la obligación principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirve la suerte, obviamente, la principal nunca va a seguir la suerte de lo accesorio. En cambio, la nulidad de la causa principal sí anula la de la cláusula penal, ¿sí? Salvo que la cláusula penal fuera contraída con otra persona. Entonces, en este caso, si la cláusula penal fuese nula, por ejemplo, falta de capacidad del deudor, sí podrá ser válida la cláusula penal contraída por otra persona, por una persona diferente. Entonces, la principal estuvo contraída por una persona que, por ejemplo, no tenía los 18 años. Pero la cláusula penal que estaba a cargo de un tercero, y ese tercero sí es una persona capaz, en ese caso tendría posibilidad de cumplirse con la cláusula penal. Es un caso en que la nulidad de la principal no acarrearía la nulidad del accesorio. Bien, ¿qué pasa si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor? Vamos a suponer que tocó madera, pero que ocurriera un desastre natural, y la obligación principal consistía en la entrega del trigo sembrado en tal zona. Una inundación profunda hace que se pierda toda la cosecha, ¿sí? Si hubiera estado anexado una cláusula penal a esa obligación, es las mismas reglas del caso fortuito fuerza mayor. Se perdió la principal, por lo tanto, se queda extinguida la cláusula penal. Esto es muy importante, obviamente, no lo podemos decir a la ligera, sino que debe estar claramente demostrado que no hubo culpa del deudor. Si hubo culpa del deudor, todo esto, por supuesto, no tiene asidero. Bien. ¿Qué pasa si una obligación se convierte en no exigible? Si una obligación principal se convierte en no exigible por alguna circunstancia que no sea reprobada por la ley, la cláusula penal podría tener efecto, podría, hay que analizar en cada caso concreto. Pero si esa obligación no quiere decir ni que sea nula ni que no exista la obligación principal, sino que no se pueda exigir judicialmente.
Cualquier ejemplo nos puede venir bien en medio de la situación que estamos viviendo. Si yo tenía que hacer entrega de un vestido, qué sé yo, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y yo no tuve forma de poder viajar para hacer la entrega, esa situación no puede ser juzgada, ni siquiera exigida judicialmente, porque no había amparo que logre que uno pudiera transitar en medio de un aislamiento total y obligatorio. Entonces, no es reprobado por la ley, al contrario, es en obediencia a una ley o a un decreto. Entonces en ese caso la cláusula penal podría llegar a tener efecto. Bien, bueno, vamos ahora a dejar hablar ustedes un poquito. Carlos Fernández, podés leer el 792, a ver, Martín Zangarini, el 793, y Verónica Díaz, el 794, por favor. ¿Empiezo con el 794? No. Me gustaría en orden, ¿no? Porque un poco Bueno. sigue... Bueno, yo espero. A ver, chicos, el resto, por favor. Si no, ya lo que lo tenés a mano y les cuesta con... ¿sí? El 793 yo lo puedo leer si quieres. Bueno, dale, por favor. Relación con la indemnización. La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente. Correcto, perfecto. Estamos repasando nada más para que vean que está todo perfectamente. ¿El resto de los chicos? Bueno, miren que vamos anotando nosotros después cuando se dan las notas finales, nosotros tenemos en cuenta esto de la no participación cuando se lo solicitan. Segundo Fadón. Bueno. Ah, Verónica, vos estabas... El 794 tengo, doctora. Dale, por favor, por favor. Para pedir la pena del acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno. La segunda parte, los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta de la sanción, habida cuenta que el valor de las prestaciones y demás circunstancias, el caso configura un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Y disculpe que los lentes no los actualicé, doctora. No, no te preocupes, no te preocupes. Ahí yo le pondré un cartelito, inmutabilidad relativa. ¿Sí? Vamos a ir poniéndole nombre a todo lo que hemos visto. Sebastián Luquet. Muchas gracias. No, de nada, vos. Sofía Maidana. Inmutabilidad relativa, dijo profe. Sí. Sí, profe, ya estoy. Dale, el artículo que sigue, por favor. El 795. Sí, por favor. Obligaciones de no hacer. En las obligaciones de no hacer, el deudor incurre en la pena desde el momento que ejecuta el acto del cual se obligó a abstenerse. Bien. Ronda Joaquín, el 796. Sí, ahí lo leo. Gracias. Opciones del deudor. El deudor puede eximirse del cumplimiento de la obligación con el pago de la pena únicamente si se reservó expresamente este derecho. Perfecto. Santiago Elías. Sí, acá estoy. Dale. Opciones del acreedor. El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que se haya estipulado la pena por el simple retardo.
o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se extinguida la obligación principal. Muy bien, perfecto. Melanie Saninetti. Sebastián Castañeda. Ahí lo leo, profe. Ah, dale, perdóname. Disminución proporcional. Si el deudor cumple solo una parte de la obligación, o la cumple de un modo irregular o fuera del lugar o de tiempo al que se le obligó y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente. Muy bien, perfecto. Bueno, Jessica Rojas, el que sigue. Sí, acá estoy. Artículo 799, divisibilidad. Sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor no incurre en la pena sino en proporción de su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal. Muy bien, perfecto. Y el que sigue, por favor, Melanie Visconti. Ahí leo. Artículo 800, indivisibilidad. Si la obligación de la cláusula penal es indivisible, o si es solidaria, aunque divisible, cada uno de los codeudores o de los coherederos del deudor queda obligado a satisfacer la pena entera. Muy bien. Bueno, el resto está todo en el Power, que lo subo hoy. Si no quedan más dudas, nos vemos la clase que viene. Traten de estar atentos cuando hacemos preguntas porque... Yo, profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Quién es? Yo, Pagani. Gonzalo. Sí, dale. Aquí estoy. Las sanciones combinatorias que está dentro de la sección de la cláusula penal, ¿es distinto a la cláusula penal? Es distinta, porque claro, las cláusulas penal, el origen es el acuerdo de las partes. Bien. Mientras que las sanciones culminatorias son sanciones impuestas por los jueces por incumplimiento de sus resoluciones. Sí. Bien, sería como una especie de ¿cómo se dice? De castigo, ¿no? Claro, sería como un castigo, lo que pasa que en uno es un castigo de origen contractual y en la otra un castigo de origen judicial. Ok, muchas gracias. No, de nada. Ah, sí, y la última. No, por favor. Que tiene que ver con el tema, ¿no? ¿Por qué estarían dentro de esta sección? Por una cuestión de... Porque en las dos es una forma de castigar a un deudor incumplidor. Lo que pasa que en uno es el castigo que nos ponemos de acuerdo vos y yo, hacemos un contrato y yo soy la deudora y ya de antemano establecemos mi castigo en el caso de que no te cumpla, y en el otro caso es cuando un juez manda a cumplir una orden judicial y no se cumple. Ok, listo, muchas gracias. No, está muy bien la pregunta. Después vamos a ver en otra clase un comparativo entre las dos figuras, pero son muy parecidas. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Sí, una pregunta. Dentro de lo que sería la cláusula penal, en lo que es en materia de responsabilidad, ¿esto estaría dentro de la órbita contractual? Sí, señorita. Dentro de la órbita contractual. Acá no se estaría activando la órbita extracontractual en referencia a la indemnización. No. Porque está todo preestablecido. Exacto. Está todo preestablecido. Muy buena pregunta. No, porque me hice un berenjenal con respecto a la clase que usted dio sobre incumplimiento, la diferencia entre el cumplimiento relativo a lo que hace referencia a la mora, y después el absoluto a lo que sería la responsabilidad civil. Exacto. Y ahora, con este tema, en referencia a todo lo que está estipulado por las partes, y ante el incumplimiento, ¿qué es lo que se estaría activando, no? Esto sería como otro instituto, más que nada. Exactamente. Sí, exactamente. Siempre el origen es contractual. Muy buena pregunta.
Bien, dale. Muy bien. Bueno. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Cualquier duda, la guardan Ok, y la profe, ponemos muchas en... gracias. Bueno, adiós. Gracias. Que siga bien. Chao chicos, hasta luego. Chao.